revista Praxis y Saber, dedicada a un fascinante encuentro entre matemáticas, educación y filosofía. Así que en esta ocasión quiero presentar a nuestros docentes, investigadores y por supuesto editores de esta publicación. Me acompañan en estas horas de la tarde la doctora Ruth Nayibe Cárdenas. Bienvenida. Hola Ania, muy buenas tardes, un saludo para todos los oyentes de UPTC Radio. Y en Brasil también nos acompaña el doctor Roger Miarca. Bienvenido, doctor. Asimismo, saludamos a nuestros docentes e investigadores. En esta oportunidad también nos acompañan las editoras Catherine Duzán y Daniela Patiño. Muy buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. Es un gusto estar acá desde la Feria del Libro. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Doctora Ruth Nayibe, la revista Praxis y Saber cumple 15 años. ¿Qué significa esto para la Facultad de Ciencias de la Educación, para el país y para el mundo? Pues muchas gracias, Ania, por señalarlo. En primer lugar, creo que para el equipo editorial es un motivo de felicidad, porque no es fácil mantener una publicación seriada y pues ya 15 años no es mucho tiempo, pero sí es el suficiente para lograr aprendizajes, para poder ahora hacer un alto en el camino y ver lo que ha sucedido, los ideales que tenían los editores que me antecedieron en esta tarea y seguir cumpliendo ese propósito. Entonces también en este momento pues pensamos qué viene, ¿no?, para Praxis, qué viene luego, cuáles serían sus retos, y creo que pues lo más importante es pensar en que no se pierda el objetivo con el cual nació, que es visibilizar los trabajos de los maestros que hacen tanto en pregrado como posgrado, ser una plataforma para mostrar esas experiencias. Y aparte de ello, también consolidar un pensamiento desde la universidad, desde la UPTC, qué es lo que pensamos nosotros sobre la educación y la pedagogía. Así que es una inmensa oportunidad, en este momento ya te digo, para celebrar, pero también para pensarnos en qué es lo que viene en nuestra revista. ¿Cuáles son esas líneas temáticas, a grosso modo, que se desarrollan en esta edición número 42? Vale, pues, bueno, te voy a hablar más bien de la generalidad de la revista, porque pues nosotros tenemos 3 líneas grandes de trabajo o de interés. Por un lado está la educación, analizar cómo es este contexto que nos presenta general, universal, pero también nacional para el sistema educativo, qué está pasando en términos de la política, cómo nos estamos pensando como sociedad, también como ciudadanos, y qué desde la escuela tiene que ofrecer para este mundo inmediato que pues nos aboca a pensar en la sostenibilidad, a pensar en el ambiente, en el territorio, en el ser individual también, su tema de sus emociones, por ejemplo, pero también en la comunidad, a pensar también en el otro. Esa es nuestra primera línea, la educación. Nuestra segunda línea es la pedagogía. Entonces también a partir de esos principios que tiene en este momento la humanidad para los individuos, pues cómo esto lo podemos ya luego aterrizar también en las aulas, cómo podemos pensar que los maestros lleven todos estos ideales a un ejercicio pedagógico de trabajo en el aula. O también cómo lo convierten en ideales para trabajarlo con los estudiantes, ¿no?, para promover también esta misma formación de un ciudadano que requiere en este momento el mundo. Y el tercer componente es la didáctica. Entonces son esas maneras diversas en que interactuamos los sujetos en el aula con el conocimiento, con el saber, pero también con lo que somos desde la individualidad, con lo que somos pensando el mundo, con lo que nos pasa. Así que ese es otro de los componentes importantes que nos aboca en nuestra revista Praxis. Pero el día de hoy, entonces, Caterina, hoy vamos a presentar un número especial. Entonces, si tú por favor nos hablas de este número. Bueno, sí, entonces como lo mencionaba Ania, estamos en la versión número 42 de la revista Praxis y Saber, en el volumen 15, y este monográfico recibe por nombre Matemáticas y Educación y Filosofía, ¿no? También comentarles que esta edición se financió parcialmente con los recursos del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Francisco José de Caldas, MinCiencias. Bueno, el monográfico como tal se compone de 10 artículos. Los tenemos también pues en diferentes idiomas. Ustedes van a poder encontrar artículos escritos en inglés, en español, en portugués, y
También tenemos la editorial que han escrito pues nuestros editores, editoras invitadas, como lo es Roger Miarca, que nos acompaña desde Brasil. Tenemos a las profesoras Daniela Patiño desde nuestra alma mater, la UPTC. También tenemos a Paola Mari Ruiz Díaz. Entonces, pues yo quisiera darle la palabra a Daniela y que nos comente el porqué de este número, del por qué pensar esa relación entre la matemática, la educación y la filosofía. Cuéntanos, Dani. Bueno, primero hay algo muy especial y siguiendo un poco la línea de lo que mencionaba la profe Ruth, es que nos pensamos en la revista al recibir la invitación para ser editores, tanto la educación como la pedagogía como la didáctica. Desde nuestras áreas, que es las matemáticas, pues digamos que lo más cercano quizás sería ese aspecto didáctico y pensarnos desde el aula cómo sería la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. En ese sentido, incluso la misma revista Praxis y Saber ya tiene un número enfocado a esos aspectos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, lo que pensamos con Roger y con Paola fue cómo darle un giro, cómo pensar también en la educación, como también pensar en el currículo, en el sujeto, en la pedagogía, en estos aspectos que mencionaba la profe Ruth. Y pensando en ello y un poco siguiendo la línea teórica también que ha trabajado tanto Roger como Paola sobre Deleuze, es que nos pensamos este número. Entonces, el número básicamente o lo que vamos a presentar o todo este proceso, pues como toda edición, seguiría 3 momentos. Entonces, el primero que fue pensarnos específicamente qué es esa temática, qué son esos aspectos teóricos y metodológicos que queríamos revisar y que queríamos reunir para finalmente ya después de todo el proceso discutir lo que de alguna manera es la finalidad de estos monográficos, es rescatar una manera de pensar, una forma de ver la escuela, de ver la educación, de ver la pedagogía, para generar nuevas discusiones. Entonces, en ese primer momento que fue como venía diciendo, elegir, bueno, qué es lo que en realidad queremos mostrar o queremos rescatar en esta temática, pues ya ahí siguiendo la misma línea de Deleuze, pues nosotros decidimos buscar esas investigaciones en las cuales se reuniera tanto filosofía, educación y matemáticas. Y si se dan cuenta ahí en la página y donde nos podemos ver el número, hay unos puntos suspensivos. Eso lo que significa es que además de esas 3 conexiones eran las básicas, las que sí o sí todo artículo dentro de este número debe cumplir esa relación entre esas 3. Pero más allá de eso, la relación con cualquier área, con cualquier otra disciplina, ya fuera el arte, ya fuera la literatura, la música, las ciencias naturales. La idea era precisamente hacer ese salirnos un poco de los territorios, por eso también hablamos de territorios dentro del número, no solo el territorio de la educación matemática, no solo el territorio quizás de la didáctica, sino abrirnos a todos los territorios y afortunadamente según la perspectiva de la revista, pues eso es lo que nos permite. La revista es amplia en ese manera de ver lo educativo, la educación, el sujeto, la escuela, que de cierta manera quizás en otra revista pues estamos un poco también en el territorio y esta revista es de educación matemática y quizás no nos salimos de ahí. Entonces la misma revista nos permitió eso, poder ampliar y seguir en esos puntos suspensivos de pensarnos la educación, la filosofía y las matemáticas unida a cualquier otra disciplina. No sé si Roger... ¿Cómo estás, Roger? Profesor, ¿nos escuchas? Que Roger nos está acompañando desde Brasil, entonces pueda que tengamos algunos inconvenientes con la conexión de internet. Sin embargo, aquí estamos con ustedes desde la Filbo 2025 y por supuesto destacando que este es una revista cuyo volumen es bastante interdisciplinario. ¿Cómo hicieron ustedes para articular la filosofía, la educación y las matemáticas? Porque sí me queda ahí como esa duda, matemáticas y filosofía pues son 2 áreas que uno creería que son distintas. Pues bueno, especialmente, lastimosamente que Roger no nos puede compartir en ese aspecto. Roger ha trabajado
investigativamente mucho ese aspecto sobre esas tres cosas, esas tres vinculaciones, especialmente Roger, pero cada uno de nosotros igual por su lado, y eso fue lo interesante, que es un interés común, pero principalmente la conexión está con la filosofía, una manera de verlo es la filosofía de las matemáticas, eso es un aspecto. Pero digamos que en el número lo que queríamos ver es más hacia la filosofía como modo de vida, la filosofía ya como pensarse el mundo, y para pensarse ese mundo las matemáticas. Entonces básicamente es pensar la educación, que sería un poco desde el plano filosófico, pensar la educación a partir de las matemáticas, que digamos que eso es un poco lo que difiere con el tema de la didáctica, la enseñanza y demás. Es pensarnos el sujeto, pensar el currículo, pensar todos los aspectos que conllevan el espacio educativo a partir de las matemáticas, de un concepto matemático, de todo lo que nos ofrece las matemáticas, que es lo que precisamente encontramos en el número, es pensar el cuerpo, pensar el arte, pensar todos esos aspectos desde las propias matemáticas y cómo de alguna manera llevamos eso al aula de clase, que eso ya es casi como lo que nos sucedió en el momento 2, pues nosotros pensamos o al iniciar teníamos una idea de ese número bajo esa perspectiva, y es pensarnos la educación a partir de las matemáticas. Y ese pensarnos la educación, pues claro, digamos que como todo sucede, pues nosotros lo entendíamos de alguna manera, quizás quienes nos enviaron los artículos lo estaban entendiendo de otra manera. Entonces, y en realidad recibimos un gran número de artículos y de hecho rechazamos muchos, precisamente para que esa conexión fuera visible. O sea, no solo queríamos que nuestro número fuera visible, que se relacione la matemática con la filosofía, como de tipo filosofía de las matemáticas o con un concepto, sino que fuera visible cómo estamos pensando la escuela, la educación, el aula, a partir de las matemáticas un poco como modo de vida, que es ya el aspecto filosófico. Y eso fue lo interesante y lo que pudimos encontrar dentro de este número, y es esa lectura del currículo a partir de, no sé, del conceptos como la distancia desde las matemáticas, conceptos desde la topología matemática, desde el concepto de distancia, de rectas, de puntos, de todo eso que nos ofrece tanto la matemática como la geometría, para entendernos qué es lo que estamos haciendo dentro de la escuela, cómo es que nos relacionamos con los estudiantes, cómo es que nos relacionamos con el currículo, pero esa relación a partir de las matemáticas. ¿Cuántos artículos encontramos en esta edición? Bueno, como lo mencionaba Catherine, tenemos 10 artículos y eso es, digamos que lo del momento 3, y es que en todas las discusiones, y esto es lo rico de un poco de ser editor invitado, es que podemos primero reconocer en algo tan específico que nos planteamos, cómo es que nos estamos pensando en esa área, y intentar hacer una discusión, que es lo que de alguna manera pretendemos o pretendimos en la editorial. Es hacer una discusión ya después de hacer lectura de cada uno de esos artículos, de organizarlos, que es lo que se presenta en la editorial, qué es lo que nos queda, o sea, qué es lo que, primero, un poco, cuál sería el aporte a la revista Praxis y Saber, y segundo, como editores, qué nos queda de ello y cuál sería el paso que seguiríamos después de esta editorial. Entonces encontramos dentro de esos 10 artículos relaciones con el currículo, relación con el arte, con la literatura, con la educación inclusiva, lo cual es algo muy interesante, pero nos queda como curiosidad dentro de todo el análisis que hicimos de estos 10 artículos, digamos, la diversidad cultural también nos apareció, innovaciones pedagógicas, bueno, pero digamos que en eso, digamos que cumplimos con nuestra intención inicial, que era dar apertura del tema de los 3 puntos suspensivos, de qué más podíamos encontrar relacionado con filosofía, educación y matemáticas, pero quizás en lo que nos quedó un poco, o lo que encontramos, es que toda la línea se sigue a partir de Deleuze.
que no sería la intención. O sea, nosotros iniciamos con la idea de quitar o no quedarnos en un territorio, de no quedarnos en un solo lugar, sino poder explorar varios lugares, pero al hacer la llamada, al hacer toda la selección, al revisar, encontramos que algo particular, especialmente en el ámbito metodológico de todos los artículos que reunimos acá, estos 10 artículos del número, algo particular es que la mayoría seguía Deleuze. Entonces, en la intención de querer esos 3 puntos suspensivos que nos diera para cualquier territorio, encontramos uno en el cual estaría la mayoría de ellos y es sobre toda la metodología o el aspecto metodológico, y es que se sigue a Deleuze. Pues es de alguna manera natural, pues digamos en el planteamiento fue uno de los autores que nos guió para hacer esa propuesta. Pero lastimosamente, como sucede con la mayoría de las teorías tanto didácticas, pedagógicas, curriculares, y es que es un tanto paradójico. Entonces, si seguimos a Deleuze, no seguimos a Deleuze, porque a seguir a Deleuze, pues pretendíamos toda la apertura, todos los puntos suspensivos, pero no lo seguimos en el sentido de que nos quedamos específicamente en una, y fue en el plano metodológico la mayoría seguía a Deleuze. Entonces, casi todos están citando a Deleuze, nos quedamos en ese aspecto, que es lo que nos quedó a nosotros como investigadores, y esperamos un poco también a quienes lean la revista, a los mismos autores de este número, y es que nos pensemos de alguna manera cómo pensar ahora, ya sería diferente, cómo pensar la filosofía, la matemática, la educación, esos 3 puntos suspensivos, pero ya sin Deleuze. O sea, cómo podríamos pensar cada uno de estos aspectos, pero ya fuera de ese territorio que ya demarcamos dentro de este número en la revista Praxis y Saber. Espera, le estoy preguntando a Roger a ver si ya es posible que ya esté es con posible nosotros. que esté con nosotros. Le he dicho que intente hablar. Profesor Roger, ¿nos escucha? Tenemos dificultades. No, ya está con nosotros el profesor Roger. Bueno, al parecer tenemos algunos inconvenientes con la comunicación, pero seguramente él también tiene muchos aportes relacionados con ese trabajo articulado que se realizó entre estas 3 áreas del saber. Además, porque también noté que perfecto, ya está aquí con nosotros. Sí, señor, lo escuchamos. Está un poco cortado. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señor. Lo escuchamos, profesor. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Sí, ahora sí, perfecto. Es que la conexión está laborando hoy. Sí. ¿Puedo hablar un poco del número? Bueno, y si no me escuchan, me lo dicen, por favor. Perfecto. Bueno, creo que este número muestra un poco de un desafío que nosotros apuntamos a la comunidad de la educación matemática. Cuando Dani, por ejemplo, habla de los territorios, también podemos comprender eso del conocimiento que... Al parecer hemos perdido la comunicación. Él nos estaba hablando de ese desafío que de verdad que es bastante complicada. Me imagino que fueron muchos los retos que ustedes como editores tuvieron que enfrentar para conocer también pues esos tipos de investigación y también esos enfoques metodológicos y por supuesto que se resaltan aquí en esta edición. Yo quisiera, profesora Diana, si es posible, que hablemos acerca de cuáles fueron de pronto esos enfoques metodológicos que ustedes encontraron en estos artículos que se encuentran en la revista. Pues bueno, principalmente, y fue algo que tomamos decisiones con Paola y con Roger para consolidarlo, y es que
pretendíamos que no fuera, claro, cuando hablamos de filosofía, educación y matemáticas, quizás por ese mismo plano filosófico, el riesgo, por eso también como lo menciona Roger, el riesgo es que se convierta simplemente en una investigación de tipo teórica y que no haya una conexión especial con el aula, es decir, que sea o de tipo documental o de tipo pues especialmente que no haya un trabajo especial dentro del aula de clase. Sí. Que ese era un riesgo, claro, que de alguna manera corrimos al plantearnos o hacer el llamado de este número, pero pues afortunadamente y con la acogida que tuvo el número, fue posible seleccionar únicamente aquellos que se fuera un poco más allá, que no solo fuese ese plano teórico o la metodología simplemente fuera una recopilación de textos en los cuales se hace o se hiciera una discusión nueva a propósito de estos tres categorías de la educación, la filosofía y las matemáticas, sino que metodológicamente hablando se hiciera algún tipo de intervención, algún tipo de recolección de datos ya más cercano a la escuela. Sí, claro, o sea, el gran, o creo que el fuerte igual de todas las investigaciones es de corte teórico, pero logramos conjugar en este número también esa relación con la escuela, con actividades de clase, con ya no quisiera llamarlo intervención, pero sí la recolección de datos propios de la escuela. O sea, no solo nuestras fuentes teóricas o las fuentes teóricas de los textos estuvieron en otros documentos, en otros autores, sino también en la voz de la escuela, en los chicos, en lo que se pudo recolectar a partir de observación, de entrevistas, de relaciones ya propias en el aula. Nuevamente, esa era y fue lo más complejo, como de alguna manera nos estaba mencionando Roger. Lo más complejo es lograr visibilizar esas tres cosas, que efectivamente la escuela fuera visible en esos análisis desde la matemática y desde la filosofía, que es una propuesta interesante para, digamos que ir, no sería, por eso no podríamos llamar o no decir, perdón, que estaría sobre la línea de educación matemática únicamente o sobre filosofía únicamente, sino que es esa propuesta y casi que, digamos, en la escritura es un poco complejo esos tres puntos suspensivos, uno dice, pero bueno, esos tres puntos, ¿qué significan? Y parece raro cuando se ven, porque está y él y los tres, bueno, y ahí, en fin, ¿qué era? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí, exactamente, pero digamos que esa fue la intención. Y ya, pues sí, metodológicamente, o como línea metodológica, lo que mencionaba hace un instante, pues Deleuze estaba ahí. Nos dicen que ya está aquí con nosotros el profe Roger, que yo sé que él está, que nos cuenta todo ese proceso que se llevó a cabo en la edición de esta revista. Profesor Roger, muy buenas tardes. Ya está aquí con nosotros. Profesor, ¿nos escucha? No lo estamos escuchando, profesor Roger. No lo estamos escuchando al profesor Roger. Profesor, estamos observando que el micrófono está en silencio. ¿El de usted, profesor? ¿Es posible activar el micrófono? ¿Ahora me escuchan? Perfecto, sí, señor, ya lo escuchamos. Ahora sí. Sí, señor. Ahora sí. Gracias. Perdón por eso. Tranquilo. Bueno, yo no he podido escuchar todo lo que ustedes han dicho, pero una parte sí. Entonces tal vez yo vaya a repetir algo que ya
haya sido dicho así. Pero algo, un punto muy importante creo que es sobre el número, es que nosotros estamos desafiando cómo el conocimiento está producido en la academia. Nosotros solemos pensar que ese modo de producir conocimiento por medio de disciplinas es el único modo que existe, pero históricamente no ha sido siempre así. Eso es importante puntuar. Por ejemplo, en la antigüedad, la comprensión del conocimiento era hecho de una manera más integrada, centrada en la filosofía y la teología. Este modo fragmentado de ver el conocimiento empieza después, en el siglo XVII, con Descartes, cuando este dice, bueno, una manera de producir conocimiento es fragmentándolo. Y ahí surgen las primeras disciplinas, ¿sí? Aquí nosotros desafiamos con este número no vamos a pensar dentro de los territorios, no vamos a pensar dentro de las disciplinas, sino que vamos a desafiarlas e intentar ver qué producción es posible cuando pensamos en la relación entre esos territorios. La propuesta no es repetir lo que ya tienen de potente los territorios, sino que inventar otras cosas cuando nosotros nos proponemos a jugar con los territorios ya dados. Eso ha sido muy interesante el número, pues los diferentes autores lo hacen de distintas maneras. Unos lo hacen por medio de saberes populares, otros combinando arte con la filosofía, con educación, que ya ha sido una propuesta nuestra, pero lo hace metodológicamente de diversas maneras. Creo que eso nos coloca en una situación de pensar qué tipo de conocimiento estamos produciendo, que coloca el mundo de manera fragmentada. ¿Sí? Con este número vemos posibilidades de desafiar la academia a producir otra manera de conocer. Bueno, creo que ese es un punto un poco importante. Profesor Roger, ¿qué impacto esperan ustedes como editores que este número, digamos que sea súper representativo para los docentes y para los estudiantes en formación? ¿Cuál sería ese impacto que esperan? Creo que un primer punto de impacto es que los estudiantes pueden entender que su formación no necesita ser por repetición de lo que ya está dado, sino que una formación inventiva, que no está restrita a un único territorio de saber. Si eres un profesor, por ejemplo, en formación en matemáticas, la llave para su formación no está solo dentro del territorio matemático, sino que puede conectarse con otros territorios. Y eso produce una formación inventiva y que no está dada previamente. Ella acontece en relación con los territorios y no dentro de los territorios. Yo defiendo siempre que, por ejemplo, cuando estamos en formación, el aula, las clases, son la punta del iceberg. Eso es solo un poquito de muchas cosas del mundo complejo que tenemos. Y la formación aquí en este número muestra que podemos pensar la formación en relación con los territorios y no protegernos dentro de un único territorio. Aquí nos está hablando usted de esa capacidad también que tenemos de ser creativos en esa enseñanza desde los diferentes territorios como usted menciona, y por supuesto también que nuestros estudiantes puedan crear y puedan, digamos que, aprender de una manera distinta, no solamente desde un área específica del saber, sino que haya una unión entre diferentes áreas, diferentes territorios como usted mencionaba. Perfecto, profesor Roger. ¿Sí me escuchó, profe? Sí. Ah, bueno, ok. Dije, ahora más o menos, ahora sí.
Ah, bueno, sí, señor. Estábamos hablando sobre la importancia de la creatividad en esos procesos de enseñanza y por supuesto también de aprendizaje. Si un docente es creativo y puede, digamos que motivar a sus estudiantes para adquirir nuevos conocimientos, para tener un aprendizaje significativo, seguramente nuestros estudiantes también van a crear o imaginar diferentes formas en las que pueden aprender sobre diferentes temáticas. Por eso de ahí esa unión que ustedes hacen entre el arte, la música, la matemática y la filosofía, por supuesto. Hay un punto importante cuando pensamos en matemáticas, ¿sí? Pues no sé si todos tenemos la misma comprensión de qué matemáticas hablamos. Una vez he hecho una pequeña investigación en que con un grupo de estudiantes les pedí que preguntaran a personas de sus familias qué eran las matemáticas. Y al final el resultado ha sido muy interesante, pues a depender de la escolarización de cada persona, la respuesta era totalmente diferente. Por ejemplo, una persona que había solo estudiado los primeros años de la escuela, la respuesta solía ser aritmética. Una persona que había hecho todo el ciclo fundamental hablaba que algo de álgebra. Una persona que estaba en la universidad, en el curso de exactas, hablaba la reina de las ciencias o lenguaje. ¿Qué quiero decir con eso? Es que las personas repiten lo que escucharon sobre las matemáticas, pero no tienen seguramente una comprensión filosófica de qué son. ¿Qué quiero decir con eso? Pues hacer, por ejemplo, un algoritmo de división o repetirlo no significa necesariamente hacer matemática. Significa que se sabe repetir un paso a paso para hacer algo. Con ese tipo de propuesta, decimos que matemáticas es cuando ponemos en acción una relación con otras cosas. Hay un investigador de Nueva Zelanda muy interesante que define las matemáticas como la posibilidad que tenemos de trabajar con el espacio, con las relaciones y con las cantidades. Cuando pensamos así, no necesitamos de estar restritos a un territorio matemático. Podemos pensarlo en relación a otros territorios académicos como artes, filosofía, físicas y cosas así. Sí, señor, y es que uno siempre recuerda las matemáticas, o en mi caso, y uno pues recuerdas al coco. En esa época no es no matemáticas, el terror de la escuela y demás. Por eso es necesario cambiar ese enfoque, ya no centrado en la memoración, en el cálculo, sino más bien en fomentar ese pensamiento crítico, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los conocimientos matemáticos. Sí, si pensamos, por ejemplo, si preguntamos a una persona que ya ha terminado la escuela, ¿qué te recuerdas de la escuela? Suele que la respuesta son pocas cosas. Y si preguntamos, ¿qué has utilizado para la vida? Mucho menos. Muchas veces las personas utilizan los saberes escolares para ingresar a la universidad. Es siempre una propuesta para un futuro que nunca llega. Aquí pensamos que caminar en un camino distinto, en que la escuela funciona cuando ponemos cosas en relación con la vida y no fuera de la vida. Cuando pensamos estos territorios, ellos solo tienen sentido si los ponemos en relación con la vida. Y ya basta un poco de fragmentar el conocimiento, porque cuando fragmentamos los conocimientos en territorios, lo ponemos más lejos del mundo verdadero, mundo real en que vivimos. Con esto, con esta apuesta de poner en relación diferentes territorios, también invitamos a los estudiantes a poner en relación esos territorios con sus propios mundos, con sus propias fantasías, con sus propias necesidades.
Eso para mí es una manera crítica de pensar el conocimiento. No es una defensa de los territorios, sino ponerlos en relación con la vida. Además es que fragmentar el conocimiento en esos diferentes territorios sin duda alguna dificulta la comprensión integral de la realidad y la interacción entre los diferentes saberes. Sí, sí. Por eso hablaba antes que históricamente no ha sido siempre así. Esa fragmentación del conocimiento que lo pone lejos del mundo es algo reciente, sí. Y aunque mesmo el nombre disciplinas para esos territorios, eso es más reciente, aún más reciente. Es interesante, ¿por qué se llaman disciplinas esos territorios en la escuela, por ejemplo? Pues es una manera de regular cuerpos. Foucault ya nos ha enseñado eso en Vigilar y Punir. Muy bien, que la disciplinarización de la escuela también es la disciplinarización de los cuerpos, control de los cuerpos. Aquí nuestra propuesta es otra, es invitar a los estudiantes a hacer otras cosas, inventar otras cosas y no ser cuerpos dóciles. Profesor Roger, ¿ese proceso de fragmentación del conocimiento puede tener consecuencias negativas como tener una comprensión, digamos que no tan amplia de la realidad que se vive y también dificulta relacionar lo aprendido con la realidad? Sí, seguro. Cuando vemos alguna cosa, no está fragmentada. El punto es, ¿por qué nosotros para comprender cosas necesitamos de campos disciplinarios fragmentados? La idea original sería dar sentido a las cosas, pero esta manera extremadamente fragmentada del conocimiento está haciendo el revés, está quitando nuestras posibilidades de donar sentido a las cosas. Profesor Roger, yo creo que ya vamos a dar paso a ampliar también esa posibilidad de dialogar sobre los diferentes artículos que encontramos en esta revista Praxis y Saber. Profesora Diana. Daniela. Daniela. Bueno, digamos que aquí agradezco aquí No he escuchado. No. Profesor Roger, vamos a dar paso a la profesora Daniela para poder ampliar un poco la información que nos tiene acerca de los diferentes artículos que se publicaron en esta edición número 42. Sí, muchas gracias. Igual agradezco acá que se pudiera hacer el acompañamiento acá de Roger, que nos muestra específicamente y más cercanos de qué era lo que buscábamos en este número. Entonces, por eso voy a mencionar esos 10 artículos que nos acompañaron y que nos permitieron discutir y que nos permiten o ojalá nos permitan relacionarnos, como decía Roger, con la vida, con nuestros propios mundos, que lastimosamente esos propios mundos con las matemáticas suele pensarse que solo sea para cuestiones económicas, para cuestiones de tiempo, pero que va mucho más allá y pensarse precisamente eso de lo que decía Roger sobre la vida, sobre lo que estamos haciendo, sobre nosotros mismos, lo que hacemos todos los días, no necesariamente única o exclusivo de los aspectos económicos o de los aspectos de las ciencias, que es generalmente hacia donde van las matemáticas, sino en general de la vida. Entonces ustedes se darán cuenta que esos, nada más con los títulos, vamos a darnos cuenta de esos nuevos territorios que exploramos, de esa apertura y de ese riesgo, porque digamos simplemente quedarnos en lo ya realizado pues nos da un tanto de seguridad, pero que todos los autores tomaron un riesgo al hacer estos escritos. Entonces el primer texto que vamos a encontrar se titula A partir de un laberinto cartográfico, vidas transformadas por las matemáticas y el arte. En este está Mónica María y Claudia Regina Flores. Como se dan cuenta, pues el artículo en este caso tendría una conexión o una lectura especialmente o a partir de tanto las matemáticas como el arte.
El segundo artículo se titula La clase de hipertexto de matemáticas, transcreaciones de una docencia. Este artículo es de los investigadores Samuel Eduardo López, Virginia Cibelaro y Gilberto Silva dos Santos. Igualmente, pues como se dan cuenta, en este texto se trabaja una parte especial que es el hipertexto y es cómo vincular unos textos dentro de la educación matemática con otros textos que están fuera de la educación matemática. El tercero sería Entre contagios y reverberaciones con una antropología amerindia, la educación matemática, que este es de Tiago Pedro Pinto y Joao Ricardo Viola dos Santos. Tercero, concepciones del profesorado de matemáticas sobre la inclusión de estudiantes con trastorno del espectro autista. Este es colombiano, de Claudia Francheschete, Kevin Andrés Pierre y Lucía Zapata. Entonces, como lo habíamos mencionado al inicio, también esos espacios que nos permitió explorar el número estuvieron relacionados con la educación inclusiva. Cartografías de investigaciones con niños, ese ya lo leí. Ya lo habías mencionado, sí. Conversaciones entre Deleuze y Guattari, entre las máquinas capitalistas y los planes de estudio y las escuelas, de Deborah Reis y Paola Maris Ruidas, que Paola es una de nuestras editoras con las que hicimos este número. La composición del rigor sin órganos a través de una ópera de movimientos aberrantes de Danilo Olimpo y el profe que nos acompaña, Roger Miarca. Creaciones de Alicia en el País de las Maravillas. Los profesores de matemáticas investigan las relaciones étnico-raciales. Es en este caso una relación directa con el tema de la literatura. Y finalmente, currículum rizomático como composiciones de resistencia. Entonces, los títulos, o nada más con los títulos, nos damos cuenta que este número pues es de cierta manera algo que nos permite transportarnos a otros territorios, que es ese riesgo que han tomado todos los investigadores que nos acompañan para pensarse la matemática, la filosofía y la educación desde otros escenarios, como se dan cuenta tanto de la educación inclusiva, del arte, de la literatura y demás. Además, porque tú mencionabas algo muy importante y está relacionado que muchas veces hay territorios que son inexplorados. Sí, claro, ese es, digamos que también como lo mencionaba Roger, si nos quedamos en la disciplina, pues nos vamos a quedar en eso ya de alguna manera explorado, en ese espacio que de alguna manera sería como nuestra zona de confort como educadores matemáticos, como es el caso de los tres que estamos como editores invitados, y pues irnos a esos otros lugares pues nos permite un número tan bonito como este que nos surgió y nuevamente que agradecemos igual a la profe Ruth y a todo el comité de la revista Praxis y Saber, nuevamente porque precisamente por toda esa apertura que está dentro de la revista, que es de cierta manera única, y es que nos permite hacer estos trabajos interdisciplinares y que nos permite hacer abordar esos nuevos territorios. Como mencionaba al principio, pues, la revista se piensa la educación, la pedagogía, la didáctica, y es de esta manera hay una apertura y fue posible este número. Quizás en otro lugar no hubiese sido tan fácil simplemente llevar la propuesta que teníamos con Roger y con Paola, llevarla a cabo y tratar de abrir esos territorios, de ir a esos territorios nuevos y de poder nuevamente concretar este número que ojalá sea de gran impacto para la revista, de gran impacto igual para nosotros. Para nosotros ya de alguna manera lo fue, que nos permitió pensarnos qué estamos haciendo como educadores matemáticos y como investigadores en tanto esos tres aspectos base, que nuevamente de ahí para allá lo demás de matemática, filosofía y educación. Profesora Ruth Nayibe, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero dejarla ir sin que antes usted nos indique qué papel juega esta revista en la proyección académica de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ania, pues yo considero que es importante en la medida en que a partir de esta publicación
se pueden mostrar estos trabajos como el que está mencionando Daniela, que ahora que ella estaba leyendo los títulos de los artículos, cualquiera que lea esos títulos dice esto no tiene que ver con matemáticas, porque estamos todavía, con lo que decía Roger, el profesor Roger, nuestra mente y nuestra formación nos ha llevado a esa parcelización temática, y considero que este número es una muestra de la interdisciplinariedad que se busca desde la revista y la apertura a esas relaciones para que precisamente la formación se transforme. Entonces, en ese sentido, pienso que esta revista es una posibilidad que tiene la facultad de mostrar el pensamiento que se está elaborando y también otras capacidades que se tienen desde lo que es la educación, la pedagogía y la didáctica. Y si me permites, pues en este último espacio, invitar a todos los académicos interesados en estos temas, que también desde otras áreas, porque fíjate que nos han llegado también trabajos desde ingeniería, porque todos los esquemas se están rompiendo, eso es lo interesante de este ejercicio. Y para nosotros también es muy llamativo, ¿no? El que nos lleguen propuestas de otras áreas, porque es también cómo se están pensando desde la misma formación en la universidad, qué es lo que está pasando, y bueno, la preocupación por la formación también, ¿no? De los sujetos, desde eso, las otras áreas que pues no eran consideradas específicamente ligadas a la educación, pero en sí son un ejercicio educativo, un ejercicio pedagógico. Entonces, pues eso, invitarlos a todos a que por favor revisen nuestra revista en la plataforma, allí pueden encontrar toda la información, hemos tratado de organizar todo para que usted llegue, encuentre allí los últimos números, pueda revisar también cuáles son las pautas para los autores, desde luego para que lea los artículos, los lleven a sus espacios de aula. Hay artículos para todos los gustos, entonces, y de todas las áreas, entonces que los lleven a sus clases, los puedan discutir. Sería muy interesante también en algún otro espacio poder hacer un feedback de esto que nosotros estamos proponiendo. Y bueno, de pronto, Daniela, con este ejercicio también, a ver si lo lográramos algún día, y ojalá no muy lejano, de bueno, ¿qué ha pasado? Ahora sí veamos el impacto de esto, que es el nuevo pensamiento que ustedes están postulando aquí o proponiendo, para pensar la matemática desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué impacto va a tener esto en los formadores, en los maestros que están formando maestros, en esos maestros que se están formando y luego en la escuela, en esas transformaciones? Entonces eso, invitarlos por favor que revisen allí nuestro portal, que vean las novedades que tenemos y pues invitarlos a que nos lean, que nos citen. Sí, señora, por supuesto yo quiero destacar de este lanzamiento, esa invitación que nos hacen a pensar la educación desde diferentes territorios, a realizar un trabajo conjunto, interdisciplinario, a transformar la educación con un enfoque de aprendizaje un poco más activo, que tenga también un uso adecuado de las herramientas, que se piense también desde una conexión con nuestra realidad, es decir, una educación en contexto, y por supuesto que esos procesos de evaluación también puedan ser un poco más integrales. De esta manera, entonces, yo quiero agradecer a la profesora Ruth Nayibe Cárdenas, que nos acompañó hoy aquí en los estudios de UPTC Radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ania. Muchas gracias, Diego. Un saludo para todos. Al profesor Roger Miarca, que nos acompaña desde Brasil. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde ese lugar del mundo. Asimismo, quiero agradecer a la profesora Daniela Patiño, quien nos acompañó y nos explicó todos estos territorios que ustedes pueden conocer y profundizar más en el volumen 42. Katherine, también gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto, y pues la verdad este es un espacio enriquecedor, nos permite tener en cuenta la diversidad de los territorios del saber, que creo que es algo que nos queda acá muy importante. Y pues la verdad que no se pierdan este número, les invitamos a que lo visiten, lo lean, lo practiquen. Sí, señora, recuerden, es la edición número 42, volumen 15, y se encuentra en el catálogo de la editorial de la UPTC. Hemos llegado al final de este lanzamiento, pero esperamos que ustedes sigan conectados con todos nosotros a través de las redes sociales de la UPTC, UPTC Radio y la editorial de la UPTC. Somos Filbo 2025, somos UPTC y somos UPTC Radio. Hasta pronto. Regresaremos con más actualidad y con los momentos destacados de la Filbo 2025.
en UPTC Radio, la radio universitaria de Boyacá. Gracias, gracias por todo. Perdón, no escuchaba bien, ¿sí? Bueno, Que hasta hagan luego. una Profe Roger, muchas socialización gracias. de... Muchas gracias. Gracias, profe. Bye, bye. Gracias.